Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Adrián, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. Aquí atendiendo. Gracias por la invitación. Adrián, primero que nada nos llama mucho la atención, nos llamó desde el momento en que se declararon varias organizaciones criminales como terroristas, que la línea o el cártel de Juárez no estuvieran entre esas organizaciones, sobre todo dado el contexto de tu familia y lo que ha sucedido en la región. No, pues claro, no sé si se acuerdan, ojalá y se acuerden de siendo presidente López Obrador, siendo presidente Trump, allá el 4 de noviembre del 2019, la famosa masacre de Barón Brown, que es de Slamford Johnson, Uh-huh. Miller, hay muchas familias envueltas. Ah, el presidente Trump dijo públicamente a días, a escasos días de la masacre, que su intención era designar a los cárteles como terrorismo. Uh, y algo muy importante de lo que has estado mencionando esta mañana sobre Ovidio y todo, tenemos que, para recordar a la gente, la masacre de Barón, donde fallece mi hija y mis nietos y los asesinan calcinados, sucede 17 días después del Culiacanazo. Es cierto, Siempre justo. se me hace muy importante a mí seguir esos, porque tiene que ver con ese deseo de controlar el territorio, lo que les conviene a estas organizaciones criminales. Diste muy buena presentación ahorita. Yo yo digo amén a todo lo que dijiste. Y, y esta organización que tuvo que ver con la masacre de mi hija, ya van como 10 vinculados, ya van como 10 sentenciados, dos con audiencia de juicio oral y otros 8, se dicen los curitos, ¿no? Sí. Pero, y estas sentencias se dan, y la principal razón es que se comprueba que el cártel de Juárez es una organización criminal. Y Y terrorista. bueno, es que toda la palabra terrorista no la meten en los juicios en México. O sea, Cierto. la existencia de ese cártel es lo importante en estos juicios, que a mí yo te lo digo de primera mano porque he estado en todas las audiencias casi. Ah, entonces es muy importante entender que el cártel de Juárez y su brazo armado, la línea, ya se comprobaron a nivel juicio Que están. que, que existen. Correcto. Aquí el problema es que existen. Sí. Y sobre la designación de terrorismo, yo te quiero decir que el juicio que mencionas que sucedió en North Dakota, Uh-huh. al final, la razón que dio ese marrazo el juez, y ahí él, a nivel juez federal, aunque sea un juicio civil, no es un juicio penal, eh, fue a base de que fue un acto de terrorismo. Es lo que, así lo pronunció el juez federal. Entonces, a mí sí me extrañó, te lo digo desde aquí. Uy, se cayó la entrevista. Creo que se cayó la entrevista con Adrián. Se le va a haber cortado su. A ver. te-
Definitivo. Yo, no, no. Claro. Adrián, dame un segundito, creo que tenemos problemas con el audio. Si eres tan amable, dame unos 20, 30 segunditos, porque creo que te estamos escuchando nosotros, pero no se está escuchando en la transmisión. Por lo pronto, déjame decirle a la gente que está conectada ahorita, pues que estamos hablando con Adrián Levarón, quien es activista, pero más que activista, creo que lo que hay que notar es que es de los pocos mexicanos que han tenido en los pantalones en salir y hablar y decir y exigir justicia al gobierno mexicano a través de distintos sexenios, no solamente con uno o dos, y que son los principales afectados de una organización que no hizo otra cosa más que terrorismo. A ver, calcinar a una familia completa después de haberla asesinado no tiene otro nombre más que terrorista. Y aún así, en la lista de designación de organizaciones terroristas extranjeras de Donald Trump, no aparece el Cártel de Juárez, ni su brazo armado, la línea, ni ninguno de los, digamos, de las ramas. Eso es lo que hoy esta organización está buscando, pues que se atienda y que se haga. Deme un segundito para ver si podemos retomar la comunicación con Adrián. Adrián, ¿sigues conectado? A ver, perfecto, déjame ver nada más si la audiencia te sigue escuchando. ¿Se está escuchando, Adrián? A ver, dame un segundito, déjame ver si ya se está escuchando. No, no, creo que no estamos escuchando a Adrián todavía. Vamos a retomar la comunicación contigo. Adrián, si me lo permites, vamos a colgar y retomar la comunicación contigo en 30 segunditos. Sí, por favor, Adrián, y vamos a retomar a hacer otra vez enlace contigo. No, no te preocupes, creo que es un error, pero vamos a colgar y a retomar la llamada contigo. Gracias. Por lo pronto yo le comento de nuevo, Adrián Levarón sufrió el atentado en 2019 en contra de su familia, donde murió su hija, murieron sus sobrinos, fueron calcinados. Y extrañamente, número uno, en Estados Unidos, en North Dakota, en este juicio histórico al Cártel de Juárez, sí se le declara, el juez dice, se declara a esta organización como terrorista, actos de terrorismo. Y luego, en la designación de Donald Trump de los llamados FTOs, Foreign Terrorist Organizations, organizaciones terroristas extranjeras, se incluye al Cártel de Sinaloa, se incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación y a muchos otros, incluso cárteles más regionales, por así llamarlos. Y no se incluye al Cártel de Juárez. Uno de los argumentos que se han escuchado es que el Cártel de Juárez como tal ya no existe y que es una organización inexistente y que ahora son distintas facciones, pequeños grupos regionales, etcétera, como la Línea, la Empresa, el Barrio Azteca, etcétera, etcétera. Sin embargo, tampoco ninguna de esas organizaciones aparece como pues listada como terrorista. Esto podría dar pie, desde luego, a que esa organización pues crezca en influencia en los estados, no tiene influencia, pero además en otros, porque digamos que los delincuentes que tienen permiso para operar en México, y le digo permiso entre comillas, un permiso paralegal de las autoridades que están o en su nómina o se hacen de la vista gorda, van a decir, pues ya no queremos aliarnos, ni los políticos, ni los empresarios malandros, ni los que lavan dinero, ya no se van a querer aliar con organizaciones como el Cártel Jalisco,
Cártel de Sinaloa, porque están designadas como terroristas. Y ya, mira, estamos viendo lo que pasó con estas organizaciones financieras en México que están ligadas a uno de estos grupos. Estamos escuchando también lo que pasó con Alfonso Durazo, declarado como sospechoso de terrorista por estar aliado a una de estas, o tener nexos al menos con una de estas organizaciones criminales presuntamente, según lo dice una investigación de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué van a hacer muchos de esos criminales de cuello blanco? Van a buscar aliarse con organizaciones como el Cártel de Juárez o La Línea, que no están listadas como terroristas, por lo cual, a ver, te escucho. Sí, me escucha. Te escucho nuevamente, Adrián. Gracias por hacer comunicación nuevamente con nosotros. Tenemos a Adrián Levarón de nuevo en la línea. Habíamos tenido unos problemillas técnicos. Adrián, nos comentabas entonces, pues se está pidiendo que se incluya como terrorista, como ya se le declaró y se le denunció en esta corte en North Dakota. Porque, de nuevo, lo repito, no hay otra manera de llamar a lo que le hicieron a tu familia más que terrorismo puro. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué a esta organización no se le está llamando terrorista, Adrián? No, en realidad no tengo hipótesis. O sea, me preocupa porque tú que conoces Juárez, Chihuahua, todas estas, la sierra, la Guavispe, Sonora y todo eso, lo que hablas de Durazo, o sea, si no mencionan a los Salazares, a la gente que tiene, vamos a decir, estos estados fronterizos, Sí. como a terroristas, esto es donde a mí me preocupa mucho, porque si Pedro López, vamos a decir, X nombre, se es apresado cruzando la frontera o llega a ser extraditado, pues vamos a decir que lo único que puede la fiscalía de X de Brooklyn o lo que sea es acusarlos por delincuencia organizada, Claro. crimen organizado o lavado de dinero o narcotráfico o X. Y muchas veces no tienen elementos para meterlos al bote o para que paguen con alguna pena lo que hicieron. A diferencia de que si la acusación viene por terrorismo, entonces ya tiene elementos la fiscalía. Por eso es que más de 20 estados de Estados Unidos, los fiscales de los estados de Estados Unidos han estado pidiendo que, por favor, a estas organizaciones que tienen que ver mucho con estos cárteles que tienen que ver con Estados Unidos sean designados terroristas. Te quiero decir algo muy importante, es para mí no existe un cartel si no tiene el dinero, si no tiene la gente, si no tiene el poder en el gobierno y si no es internacional. Correcto. Entonces estamos hablando principalmente de que son organizaciones criminales que trascienden las fronteras y que están afectando mucho a los Estados Unidos. Y es por esto que esta organización Amtrak, yo no soy parte de ella, nomás sé que la mayoría de mis hijos están en Estados Unidos, hermanos de Ronita. Y sabemos que un hijo del Kiki Camarena es juez en el estado de California. Entonces, desde Estados Unidos, esta organización es 100% extranjera con el fin de promover que a otras organizaciones, los Salazares o los Paredes o lo que tenga que ver, o que ¿cómo le dicen? La gente nueva, o sea, sí. Siguen surgiendo organizaciones que se les tiene que nombrar como terrorismo, y esa es yo hablé con esa organización, con mis hijos, con los Lanford, los Johnson, los Millers, que sí, porque algunos de ellos son los que están firmando para que, pero desde el punto de vista de Estados Unidos, yo nomás, vamos a decir, ando de chismoso, ¿no? De lo que está pasando allá. Pero yo, en realidad, pues a mí ni me quieren ahí. Claro. A ver, llama la atención porque también manda un mensaje, Adrián, que sí, de no ser declarados terroristas, manda un mensaje prácticamente de impunidad internacional a este cartel o a estos grupos, ¿no? Decir, pues podemos hacer lo que sea y a nosotros no nos van a tocar, no nos van a decir ni terroristas.
Tú eres muy, muy sabio, tú siempre. Me gusta mucho escuchar tus programas porque le das en el punto, le das en la clave. Ese es el punto, la impunidad. Y aquí yo siempre, si las primeras entrevistas que yo logré hacer, siempre dije, la razón principal es, le digo yo, por el estado de abandono en el Exacto. que están todos estos municipios fronterizos, desde el centro del país, pues ni nos pelan. Entonces, un estado de abandono y es donde entra esa internacionalización de estos criminales. Yo le aplaudo a Trump, no por el asunto de migración o lo que, sino porque se está atreviendo no, nombrar al mal por su nombre. Exacto. Y que le ha dado la autorización a los agentes a decir donde tope. Ya vimos que está topando en gobernadores, como el gobernador de Sonora, por ejemplo, Alfonso Durazo, y ojalá que no sea el único, que sean todos esos gobernadores, alcaldes y diputados y senadores que están metidos con el crimen organizado. Adrián, aprovechando que te tenemos en la línea, ¿ha habido otros avances en el caso de tu familia, lo que sucedió ahí en La Mora? Digo, me decías ahorita que hay una serie de 10 sentenciados ya, pero no sé si hay avances en la carpeta que digamos, hagan sentir a tu familia que se está haciendo algo de justicia. La respuesta es no, no hay ningún Nada. avance. Desde que empezaron con este circo de la reforma del Poder Judicial y de todo eso, pues, estamos paros y yo sinceramente hasta ahorita estoy triste de ver esas realidades y cómo yo he llegado a la conclusión que ya ni creo en el sistema parlamentario, Claro. que unos cuantos que entran también auspiciados por cárteles y todo eso a ser diputados y senadores hagan estas barbaries en nuestras en nuestro sistema de justicia, en nuestro sistema de procuración de justicia en México, pues para mí ya no es el México en el cual yo crecí. Claro. Por, y le he perdido esa confianza y para mí es tremendo. Así que entre más le busquen, más van a encontrar. Y yo sí te puedo decir que en lo que yo he vivido en Estados Unidos como trabajador, soy residente, yo sí he visto que allá el que la hace la paga. Correcto. Yo creo Y que por aquí eso no. muchos mexicanos están pues cobijando y esperanzando en que si el gobierno mexicano ya vieron que nomás no, con la reforma judicial aparte donde quedó la abogada del Chapo y quedaron etcétera, etcétera, pues menos parece que va a haber justicia y muchos están esperanzando ahora en Estados Unidos, que también está triste que nos estemos esperanzando como mexicanos en otro país a que haga justicia en el nuestro. Así es, o sea, le estás dando en la clave, está triste, pero a la misma vez, si es cierto que este caso, le dicen caso Levarón de la Claro. masacre donde murieron Lanford, Millers, Johnson, Levarones, todos tenían un apellido de Levarón, Ujú. nomás por eso es tan Levarón, hasta, y que este caso no avance. A mí me preocupa demasiado porque, pero así lo dice mi esposa, Shalom, dice, si no es porque tuvieran también ciudadanía americana, y Cierto. no, si, porque yo estuve ahí cuando entró la FBI, más de 50 elementos vinieron a rastrear la zona. Estados Unidos en su inteligencia y en todo lo que hace sabe exactamente qué pasó, pero la FBI es muy cerrada, no te sueltan la prenda. Por eso es que yo sí creo que la inteligencia de Estados Unidos sabe qué está pasando perfectamente. Y tú como eh, periodista o como reportero, como gente que entiende lo que está pasando, casi puedes predecir. El otro día dice que conocimiento es la capacidad de prever el futuro y siento que tú tienes esa capacidad de Te lo, prever lo que viene pasando y se repite y se repite.
Es que creo que no podemos dejar de olvidar nuestra historia. A ver, este tipo de cosas, de nuevo, lo importante es que dejen un precedente para el futuro, porque si no, vamos a seguir viendo lo que lamentablemente tuvo que pasar con tu familia y como bien lo decías ahorita, de no haber tenido varios miembros de tu familia también la ciudadanía norteamericana, de haber sido de apellidos mexicanos y gente de la zona, además, de estas zonas que están bien olvidadas, no se mete el FBI, no se mete nadie y pasa completamente desapercibido. Y es por eso que yo aplaudo a esas organizaciones y ojalá y haya más que estén preocupadas por un mejor México. Y me gusta el espíritu con el que das esta información al público, a México, en las redes en el que se te escucha, porque, porque no es, no es de intervencionalismo. No. Pues lo que, o sea, desde la mano nosotros podemos solitos y nosotros no necesitamos a Estados Unidos. Vivimos, haz de cuenta que hasta en mucho sentido, México y Estados Unidos es el mismo país por Sí. el Tratado de Libre Comercio. Y es por eso que somos responsables como mexicanos de estar de acuerdo, porque lo mismo, el mismo derecho le concedo a México, de que si estas cosas le pasen a mexicanos en los Estados Unidos, también también las fiscalías y todo el poder legal puede atraer miembros, como lo que sucedió, ¿recuerdas? En el Walmart del Paso. Ah, claro, sí, 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 sí. Esa situación, a mí, y eso pasó poquito antes que la masacre de mi hija. Sí, Oye, aquel sí era un acto de terrorismo, lo dijo Ebrard sí, como secretario de Relaciones Exteriores. Ah, pero el caso de la masacre de Levarón, ¿no? eso no. Y ese es mi punto, y yo lo que más quiero, y lo he luchado muchísimo, porque en las leyes mexicanas y en las audiencias mexicanas, de, también se les acuse de terrorismo. Claro, digo, la presidenta ha dicho que ellos no van a seguir lo que dicta Estados Unidos, que pues, ellos por qué van a tener que llamar terrorismo, y luego desestima diciendo, son títulos nada más, no importa, lo que importa es la acción vinculante y etcétera. Pero los títulos importan, claro, porque sientan precedentes para lo que va a hacer una organización criminal. Te apuesto que de declararse, terroristas, a la línea, al cártel de Juárez, etcétera, etcétera, todos esos pequeños grupos, sí se la piensan dos veces. Si se declaran terroristas en México también, se la van a pensar dos veces en cometer este tipo de actos criminales. Especialmente con lo que está haciendo, que el Marco Rubio y todo. Yo ya leí, ya investigué y Amtrak, yo siento que va a estas familias. Pues, la razón que quise tomar esta entrevista es porque aunque yo desconozco mucho y no soy parte de esa, yo no quiero tomar la bandera de qué, pero lo aplaudo. Porque Correcto. tiene que estar, porque algo que yo he visto y analizado mucho de las decisiones de que estar en contra de los emigrantes, que hasta por executive order ha hecho Trump, tiene que ver más por los criminales de diferentes cárteles del mundo Sí. que están dentro de ese país y entraron mañosamente, ilegalmente. No es en contra del mexicano que trabaja. Es algo que, que, que es parte casi de la cultura de Estados Unidos. El ser, el ser, el ser mojado. Yo fui mojado, por eso te lo digo. Es parte del ser binacional. Pero sí hay muchos cárteles que tienen las manotas bien metidotas en Estados Unidos y no saben qué hacer con ese problema. Exacto. Están tratando lo mejor que pueden. Pues ojalá que se le ponga atención. Adrián, por lo pronto yo quiero agradecerte mucho el tiempo, quiero agradecerte también pues la valentía que has tenido a lo largo de los años para denunciar a estos criminales en una zona que no es fácil, una zona muy, muy complicada como la región que ocupas tú y tu familia. Y si me lo permites, vamos a seguirle dando seguimiento al tema y te vamos a seguir dando lata, Adrián. Sí, ahí te voy a seguir reportando lo que yo vaya haciendo a tu equipo para seguir sobre el punto y se me hace muy importante tu trabajo, Lee. Te lo agradezco Y muchísimo, Adrián. Te bendiciones. mando un abrazo y que tengas muy buen día. Ándale, un abrazo, buen día. Hasta luego. Bye.